Salmo 41, verso 1. Bendecido el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Yahweh. No solo el que piensa como, ay, el pobre, ¿verdad? El pobre. No, el que piensa y dice, voy a ayudar al pobre, lo ayuda. Recuerdan que en hebreo, caridad o darle algo a alguien que necesita es la misma palabra que justicia, sedeká. Porque cuando alguien da algo al necesitado, va a recibir lo que él necesita de Yahweh, como en algún momento ayuda, salvación. Por eso, como dice Yahushua, el que le dio un vaso de agua a uno de estos, me lo dio a mí. El que le dio a comer a uno de estos, me lo dio a mí. Entonces van a recibir bendición como si lo hubieran hecho con Mashiach mismo. Entonces, bendecido el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Yahweh. El que da justicia, sedeká, caridad, va a recibir justicia de Yahweh, va a ser justificado y por ende Yahweh lo ayuda como si no hubiera cometido pecado. O sea, cuando uno ayuda al necesitado, cuando uno le da al pobre, es como darle a Yahweh, está escrito, el que le presta al pobre le presta a Yahweh. Entonces cuando se le da al pobre, Yahweh lo justifica a uno de pecados. No estoy diciendo que desechen a Yahushua y que vayan a darle a los pobres para que se cubran de todos los pecados, porque es imposible. Se necesita Yahushua para entender esto y a partir de ahí rectificar cosas de la vida de uno a través de ayudar a los pobres. Porque por la salvación viene a través de la fe, pero la fe sin obras está muerta. Por eso decía, no solo pensar en la cabeza, sino llevarlo a acción. La fe sin obras está muerta, por ende se lleva a la acción y se recibe la bendición, que es salvación en el día malo. Yahweh lo guardará y le dará vida. Entonces hay gente que quizá ya debería estar muerta en una tumba, pero porque han pensado en el pobre, siguen viviendo. Yahweh les alarga la vida. Yahweh lo guardará y le dará vida. Será bendecido en la tierra. Será bendecido en la tierra. Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Cuando agarraron a Yahushua, un montón de gente decía, ese fijo era malo porque era lo que le pasó. Cuando agarran a los dos testigos van a decir lo mismo. Ese hombre no pensaba en los pobres, ese hombre era esto, ese hombre era lo otro. Porque vea, los enemigos lo agarraron. Sin entender que esa es la forma en que va a destruir a los enemigos de Yahushua. No lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Pero en el sentido general de lo que está diciendo aquí la escritura es que la persona que piensa en el pobre, en el necesitado, va a recibir de Yahweh protección, vida. Y los enemigos no lo van a poder tocar. Va a recibir bendición en esta tierra. Como decía ahora también, hay gente que quizá ayuda al necesitado y no necesariamente lee la escritura, busca al Padre, ora. Simplemente hay algo en ellos que los lleva a hacerlo. Si son impíos, por otro lado, reciben la bendición en este mundo. Si no, es porque aman al prójimo como a sí mismos y por ende entrarán como parte de las naciones, como ya lo hemos hablado. Verso 3. Yahweh los sustentará sobre el lecho del dolor. Lo que hablábamos ahora. Como sustentó a Mashiach, lo ayudó cuando estaba dolido porque iba a morir y envió un malaj para decirle fuerza, fuerza, ponle. Lo que hablamos ahora, los dos testigos van a ser presos en un día como hoy, van a estar en dolor, al menos mental, y Yahweh los sustentará. Y Yahweh lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Ok, lo alentará o ablandará toda su cama en su enfermedad. O sea, va a estar... O sea, Yahweh va a volverlo cómodo aún en la parte del sufrimiento. Lo va a ayudar. Y Yahweh lo sustentará sobre el lecho del dolor. Ablandará toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Yahweh, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Sana mi alma, o sea, la enfermedad era del alma, no del cuerpo. ¿Se acuerdan lo que les he dicho? Bendito sea Yahweh por esto, porque ya lo hemos hablado varias veces y confirma algunas cosas o aclara otras. ¿Se acuerdan que les he dicho que así como Job pasó lo que él pasó, Job representa al último? Y recuerdan que les he dicho que Moshe tuvo dos señales, una que la vara se convertía en serpiente y después otra que metía su mano
y se convertía en leprosa, después la volvía a meter y salía ya bien. La lepra representa el pecado como la enfermedad del alma. Entonces la gente que anda en pecado es leprosa espiritualmente, impuro, como los leprosos que andaban caminando por ahí. El hecho de que David habla de que está enfermo y después dice, sana mi alma, quiere decir que la enfermedad es del alma. ¿Y cuál es esa? El pecado. Por eso es Yahushua, el que vino hace 2000 años para sanar el alma del último, para que viva eterno y pueda cumplir lo que tiene que cumplir. Yo dije, Yahweh, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Que por ende también, lo leímos en Samuel ahora, cuando estábamos leyendo Hebreos, y hablaba de cómo si peca, Yahweh lo castigaría con vara de hombres. Por eso su muerte va a ser cuando va a rectificar su pecado. Por eso está diciendo aquí, porque contra ti he pecado. Yahushua nunca pecó. Esto se refiere al último y a todos los 144,000. Mis enemigos dicen mal de mí. De hecho, no se puede referir a los 144,000 porque no mueren, ¿verdad? Pero se refiere a los que sí entran en resurrección. Yo dije, Yahweh, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Vean qué perfecto este capítulo para hoy, de Yom Teruah. Un día como hoy atrapan a los dos testigos y empieza esto que estamos leyendo. Y la gente del mundo va a decir, ¿y qué? ¿Pero por qué no lo matan? ¿Cuándo va a morir? ¿Cuándo va a dejar de ser su nombre? Estoy harto de oír su nombre por donde sea, la radio, la tele, internet. Estoy harto de que hablen de tal nombre. Entonces, así como quisieron destruir el nombre de Yahweh y el nombre de Yahushua, van a querer hacer con el nombre del último. ¿Está claro? Pero qué interesante leer esto hoy, bendito Yahweh. Para los que están escuchando, hoy es Yom Teruah, cuando se grabó el estudio. Mis enemigos dicen mal de mí, como decía ahora, que cuando metan a los dos testigos presos, los enemigos de ellos, el mundo entero, va a estar hablando pestes de ellos, inventando cosas. Preguntando cuándo morirá y perecerá su nombre. Verso 6. Y si vienen a verme, como si estuviera preso, o en este caso lo que está mencionando como enfermo, y si vienen a verme, hablan mentira, ¿verdad? Porque lo van a acusar de cosas que son falsas. Y si viene uno a verme, que sí, sería como si lo van a entrevistar a la cárcel, que nada raro hoy en día. Dice, y si vienen a verme, o si viene uno a verme, habla mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad. O sea, lo que van a buscar es solo de qué más hablar, no para defender, sino para empeorar. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. ¿Sí o no? Como si fueran a buscarlo a la cárcel, salen a la calle y empiezan a hablar tonteras. Lo acabo de ver en la cárcel, está destruido. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Apocalipsis 11, el mundo entero va a aborrecer a los dos testigos. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilente, cosa de Belial, aparece aquí, voy a asegurarme de que así sea. Cosa maligna se ha apoderado de él, es lo que dicen. Aquí lo pone como si fuera Belial el que se apoderó. ¿Por qué este hombre pondrá aquí Belial entre paréntesis en hebreo? Lo que le ha venido es cosa del demonio, esa traducción. Cosa maligna se ha apoderado de él, o sea, está poseído, básicamente. Van a decir, ese último está poseído, está loco, como dijeron de Yahushua, ¿verdad? Que estaba poseído por Belcebú, que era con Belcebú que hacía los milagros. Belial, por eso lo ponen. Ajá, como los amigos que llegaron y le decía, es que usted quién sabe qué hizo para que le haya pasado eso. Eso va a decir la gente que lo va a visitar. Algo hiciste. Ay. Cosa maligna se ha apoderado de él, como si fuera un espíritu maligno, que por eso lo atraparon. El mundo va a decir, es un anticristo, es un falso profeta. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Por un lado se parece a lo de Job, como decía, los amigos lo que le decían a él, lo que pensaban de él, y por otro lado, no tan amigos, pero bueno, y por otro lado diciendo, el que cayó no volverá a levantarse, refiriéndose a su muerte. Se va a morir y hasta aquí llegó. ¿Hasta cuándo va a seguir su nombre? Hasta que lo maten, según ellos, pero se va a volver a levantar 3 días y medio después. Entonces, sí, perdón, es que me había saltado un verso, con razón no veía Belial, pero sí, en el hebreo es el verso 9, es que aquí es el 8. Dice, Debar Belial, hablan falsedad, hablan vacío, o dicen que Belial se apoderó de él. Yatzuk Bo,
Debar, Belial y Atzuk Bo, que quiere decir, dicen, Belial se apoderó de él, y aquel que cayó en cama, o que reposó, que cayó, que se sentó, nunca más se levantará. ¿Y cómo ponen nunca más se levantará? Lo Yosef Lakum. No Yosef Kum. Mostrando que está hablando del descendiente de Yosef que se va a levantar de los muertos. Entonces, con este verso, el verbo amad, de levantarse para dar testimonio, como lo vemos en Deuteronomio, se refiere a cuando Micael se levanta, como aparece en Daniel 12:1, para dar testimonio. Amad se levanta para dar testimonio. Kum se levanta de los muertos. Por eso Yosef tuvo el sueño de que su espiga se levantaba y los demás lo adoraban, porque el resto se va a inclinar ante el último hasta que haya resucitado. ¿Sí me explico? Muy interesante este verso, poderosísimo. Entonces sí decía Belial, por si algo, esa traducción estaba bien, me sorprendió, pero bueno. Sí dice Belial, confirma el hecho de que le dijeron a Yahushua que él estaba poseído por Belcebú. Dice el verso 9 en esta traducción, aún el hombre de mi shalom, el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi lejem comía, alzó contra mí el calcañar. Qué duro y qué feo. Exacto, eso se cumplió con Judas, ¿verdad? Cuando Judas, uno de los discípulos, lo entregó. Esto en lo histórico con David se cumplió con Ahitofel. Era un consejero de David. Decían que su consejo era como pedirle consejo a Yahweh mismo porque se sabía la Torah para arriba y para abajo y era súper inteligente. Ahitofel representa a Lucifer, de donde recibió consejo los judíos que rechazaron a Mashiach y lo mataron. Y por ende van a poner al falso Mesías. Ahitofel se rebeló contra David y se fue a ayudar a su hijo para ganarle el reino a David. Por eso David dice esto refiriéndose a Ahitofel, proféticamente con Yahushua Judas. Y en este fin de los tiempos, con el último, veremos si hay una persona como esa. Como hemos visto, y a Josef lo metieron preso por lo que dijo la esposa de Potifar. Entonces puede ser por lo que haga la ramera y quizá una mujer si es algo físico. Pero el hecho de que esto esté aquí con todo lo que hemos venido hablando en el contexto, se puede dar que alguien de los 144,000 o que parecía ser de los 144,000 sea el que salga como el Judas de hoy en día. ¿Ah? Sí, Sansón fue con Dalila, por eso dije lo de ahora. O sea, normalmente los ejemplos del último es una mujer el que hace que lo agarren y le hagan todo, como Dalila con Sansón, y otras. Vamos, a Jacob lo engañaron cuando tomó a Lea, la esposa de Potifar, a Yosef, que se representa obviamente como la gran ramera, principalmente en lo que respecta a espíritu. Entonces, aún el hombre de mi shalom, en quien yo confiaba, el que de mi lejem comía, alzó contra mí el calcañar. Recuerdan que cuando Yahushua estaba hablando que alguien me va a entregar, uno de ustedes me va a entregar, todos los discípulos, híjole, seré yo, seré yo, seré yo. Y Abujanán el amado estaba acostado, confiado de que no era él. Y Pedro, que está por allá, le dice, pregunte, pregunte. Entonces, Yahujanán le dice, Yahushua, ¿quién es? Yahushua le dice, ¿a quién le voy a dar el lejem? Y se lo da a un hombre, se lo da a un hombre que era Judas. Y ahí Yahujanán dijo, ese es el bicho. Entonces Yahushua literalmente cumplió lo que vemos aquí, el que come de mi lejem, porque él se lo dio para cumplirlo. Si Judas fuese estudioso de la Torah, no agarra ese lejem. Dice, no, yo eso no lo toco. ¿Sí me explico? Pero vemos a lo mismo de los judíos que terminan cumpliendo lo que estaba escrito sin entender lo que hacen. Eso del que comía de mi lejem se cumplió literalmente con Mashiach. Lo que sigue después se cumple con el último. Alzó contra mí el calcañar. ¿Quién alzó el calcañar contra alguien? Esaú, en el vientre de Rebeca. Cuando Jacob iba a salir de primogénito en el vientre, Esaú le puso el calcañar en la cabeza y lo empujó para salir Esaú de primogénito. Por eso Jacob agarró el calcañar y por eso le pusieron Jacob, de Jaqueb, que es calcañar. Aquí en este verso dice también, el hombre de mi shalom, de mi paz, en quien yo confiaba, quien comía de mi lejem, se levantó, se exaltó
se hizo el grande, según él, sobre mi Akeb, sobre mi calcañar. Como les decía, eso quiere decir que Esaú le puso el calcañar a Jacob para salir del vientre, por eso salió de último. Pero Yahweh lo convirtió en primogénito, porque amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Quién mató a Yahushua? Fueron los falsos Yahudim principalmente, que son edomitas. Herodes era el rey de Yahudá en ese momento, un edomita. Entonces, por eso fueron a Herodes y fueron a Pilato y toda la cuestión para matarlo. Roma, quien lo colgó literalmente, es Edom. Entonces aquí al decir eso está diciendo que Esaú mataría a Mashiach. Roma mataría al Mesías. Y así sucedió literalmente y ahora va a suceder similar en este tiempo final. Pero el hecho de que menciona ahí el calcañar se refiere a Jacob, al último. ¿Estamos? Espero se haya entendido por qué. Ajá, exactamente. Y eso se conecta con la maldición de la serpiente en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando de la serpiente. Entonces le dice, entre la serpiente y la mujer va a haber una enemistad. Espiritualmente la serpiente es Satanás. En la interpretación más rápida, más simple. La más simple era la serpiente de ahí y Eva. Pero más allá, la serpiente es Satanás, la mujer es la iglesia. Habría un pleito, por eso estamos en guerra contra principados y potestades, etc. Porque la iglesia estaría en pleito contra la serpiente y todos sus ejércitos. Recuerden que en un sentido espiritual, Mashiach tiene valor numérico 358, mismo valor numérico de Nahash. Entonces, en ese entendimiento se podría tomar como: pondré enemistad entre ti, Mashiach, y la mujer, que en ese caso sería Ramera, la que tomó el mal, el fruto del mal, nada más en este caso. O sea, Eva comió el fruto del bien y el mal, por eso se dio esto. La forma de interpretarlo: según el bien, la mujer es la congregación. Según el mal, la mujer es la ramera. ¿Sí me explico? Y en ese caso Nahash sería Mashiach, la serpiente apartada, porque él es la astucia misma. Entonces, dice: y entre tu simiente y la simiente suya, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente, la primera interpretación que estaba haciendo, sería los hijos de la serpiente, los fariseos y Esaú, quienes mataron a Mashiach, la semilla de la mujer, porque vino de una virgen. ¿Estamos? En la otra interpretación que estaba haciendo, la semilla de Nahash, la semilla de 358, la semilla de Mashiach, sería el último. ¿Sí está eso claro? Y su pleito entonces sería contra la gran ramera, la iglesia falsa de hoy en día, y por ende contra el falso Mesías y la doctrina falsa de esa gran ramera. Dice: esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el Akeb, en el talón, en el calcañar. Entonces, esta te herirá en la cabeza, diciendo la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, porque Mashiach hirió a la serpiente y le quitó autoridad, la cabeza. También es el hecho de que nosotros vencemos a la serpiente si usamos la cabeza, el intelecto, en vez de dejarnos llevar por el corazón, la emoción. Y tú la herirás en el talón, o sea, la serpiente mataría al último, hiriendo a la congregación en dolor, en Yom Kippur, cuando mata al último, que es como Jacob, por eso Yakeb. En la otra interpretación que estaba haciendo, esta te herirá en la cabeza, sería la semilla de la mujer, en ese caso, como la gran ramera que sale de Roma fue quien mató a Mashiach, la cabeza de la congregación. Y tú la herirás en el talón, como básicamente el último, como Jacob toma del talón a Esaú para hacerlo caer. O sea, tú la herirás en el talón como el último, como Jacob mata a Lucifer porque le da en el talón de Aquiles, el punto más débil. ¿Está claro? Entonces encuentra cuál es el punto débil de Lucifer. Talón de Aquiles están los pies, por eso en el fin de los tiempos. Y eso de Aquiles era que nadie lo podía matar, solo había una parte de su cuerpo donde podía morir. Eso es Lucifer. ¿Cuál fue esa parte? El haber matado a Yahushua le quita toda la autoridad. A través de Yahushua el último puede matar a Lucifer, como David mató a Goliat con una pedrada, porque Yahushua es la piedra angular. Exacto, la serpiente que muerde al caballo en sus talones y hace caer al jinete. Exacto, esa serpiente, una forma de interpretarlo es Dan. Y con lo que estaba diciendo ahora, de que
Con la cabeza vencemos a la serpiente. La serpiente vence al hombre cuando le dan el talón de Aquiles, o sea, en su debilidad, en lo que lo tienta básicamente. Daniel a la estatua de Baal, ¿o qué? Ah, no, en el Daniel 2, donde la piedra cae y le dan los pies a la estatua que vio Nabucodonosor, que representa a los gobiernos. Sí. El último viene como la segunda venida de la piedra angular Mashiach, pero ahora para destruir los gobiernos del mundo y establecer el reino de Yahweh. Por eso lo golpean los pies, que se podría ver como el talón en lo que estamos diciendo. Tras de eso, el hecho de que a Jacob se le llamó así, también se le llama o se le traduce como suplantador, fue porque el hecho de que agarró a Jacob del talón fue para suplantarlo. Entonces el hecho de lo que estamos aquí traduciendo con el último, agarrando del talón a Lucifer como a Saúl, es para suplantarlo, así como David suplantó a Saúl. ¿Estamos claros? ¿Y qué es lo que trata de hacer Lucifer con Mashiach? Suplantarlo. Por eso el talón, en lo que respecta a la serpiente, herirá. Entonces, vuelvo a Salmo. Mas tú, Yahweh, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Como me gusta este verso. Tenga misericordia de mí, resucíteme para que vea cómo les doy la venganza. Porque tras de eso, en esa muerte y resurrección, le van a dar la vara de hierro para herir a las naciones, como el alfarero al barro. Hace lo que le da la gana con el barro. Entonces, David como el último dice: mas tú, Yahweh, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Y tú, Yahweh, sí, ten piedad de mí. Y dice: y levántame, del verbo cum, confirmando que el cum hace alusión a la resurrección. Y yo, dice, y les envía, sí, y les daré, qué interesante. Porque aquí donde dice les daré el pago, es como decir, les daré lo que se merecen, les daré la recompensa. Pero la palabra es de shalem, que es de completar, de llenar, similar a perfección. ¿Se acuerdan que siempre menciono que perfección es similar a completar en hebreo? Misma palabra. Pero también shalom es cuando uno está completo y por eso no le hace falta nada, entonces no está con miedo ni nada. Shalom que sobrepasa todo entendimiento. Entonces cuando dice aquí, les daré, es como decir, les daré el shalom. ¿Se acuerdan que el último es el que completa la paz mundial a través de su muerte y resurrección? Pero a los impíos lo que les va a dar es muerte y esa es su recompensa. Entonces es curioso que utilice ese término aquí, dice merecido, exacto. Entonces es lo que se merece cada uno. Unos van a ser shalom, otros van a ser simplemente muerte. Dice: en esto conoceré que te he complacido, que mi enemigo, en esto conoceré que te he complacido, en que mi enemigo no se alegre de mí, en que mi enemigo no se alegre de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre, como Yahweh le prometió a David a través de Mashiach, que lo haría columna en el templo y nunca más saldría de allí, estaría delante de Yahweh para siempre. Bendito sea Yahweh, Elohei Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Ve amén. Dos amén, como el primero y el último. Yahushua dice: yo soy el amén, el testigo fiel. O sea, yo soy el amén, ve amén. Aquí donde dice en hebreo: Baruch Yahweh, bendito Yahweh, Elohei Israel, bendito Yahweh, el Elohim de Israel. Muhaolam Vaed. Bueno, Muhaolam Vead. Haolam. Entonces de los siglos hasta los siglos, de los mundos hasta los mundos. Pero si se dijese Muhaolam Vaed, se puede decir desde los siglos el testigo. Desde los siglos y testigo por los siglos. Amén y amén. Recuerdan que Ed y Ad se escribe igual. Uno es testigo, el otro es hasta. Confirmando que está hablando del último que viene a testificar eternamente del poder de Yahweh. Como el amén y el amén, el primero y el último.